espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco, 12 del mediodía, ya con 6 minutos. Los saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí y este miércoles, y como todos los días también, saludo también con mucho gusto. También, Ale Alvarado. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Bego, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno, saludémonos. La palabra de hoy. Sí. Miércoles, mitad de semana, hoy amaneció nubladito a gusto, rico, ¿no? sí. A mucha gente le llovió, a mucha gente se escapó de la lluvia, todo bien en el trabajo, unos llegaron, unos no, pero todo bien en esta mitad de semana y aquí estamos listos para otro programa de Viveco. Pues bienvenidos todos, ¿eh? Gracias a Claudia Fernández, Fortino Montaño, Enrique Posada, gracias también a Jorge Ariel Aguilera y Fernando Martínez, que reciben esta señal tanto en C7 Radio como en C7 Televisión. Elcita Álvarez y Cari Lomelí atendiendo sus llamadas. Y pues hoy tenemos una tercera escuela de consumo, Ale. Así es el tercer miércoles que nos acompañan del colectivo ecologista de Jalisco para hablarnos un poquito de estas escuelas de consumo que tienen en su página de internet y escuelas que nos ayudan a hacer conciencia de cosas que se nos hacen súper cotidianas todos los días y que cuando nos ponemos a leer un poquito el trasfondo decimos, caray. ¿A poco? ¿A poco estoy haciendo esto y a poco puedo dejar de hacer esto? Y hoy nos van a hablar de biodiversidad y consumo. Eso es todo. Pues bueno, no se diga más, ¿no? ¿Vamos directo al tema o qué? Así es, y para ello nos acompaña Norman Blanco, integrante, ya decimos, del colectivo ecologista de Jalisco. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Buenas tardes, Norman. Y es que, ¿sabes qué? En una de las pláticas que tuvimos, se hablaba acerca de cómo afectan nuestros consumos en la ciudad, en pueblos pequeños, bueno, en pueblos, en ciudades pequeñas, etcétera, a un ecosistema, ¿no? Y es que cuando consumimos algo, comemos algo, o para nuestra casa, nunca nos imaginamos o nunca nos preguntamos cuál es el recorrido que ha tenido que hacer y cómo ha afectado al ecosistema desde donde viene, ¿no? Esa es la importancia de esta escuela virtual de consumo y biodiversidad y consumo. Claro, el tema de la biodiversidad y el consumo, digamos, son dos temas que van a la par porque conforme ha aumentado nuestro consumo, pues aumenta nuestra demanda de recursos y entonces esto, digamos, tiene un efecto negativo en los ecosistemas. Uh-huh. Digamos, algunas, por mencionar, por ejemplo, algunos, por ejemplo, cuando consumimos camarón, ¿no? Que de hecho está dentro de las escuelas de consumo, ahí viene una sección, cuando uh-huh. la visiten, pueden ver que el consumo de camarón lo que implica es que se destruye el manglar para construir esteros uh-huh. y entonces crearlo ahí de manera intensiva con químicos, con antibióticos, que después esos antibióticos tienen repercusiones en otros animales, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, el principal impacto ahí fue la pérdida del ecosistema natural, del manglar, ¿no? Que el manglar tenía la función de protegernos contra las tormentas, filtrar el agua salada, mantener los mantos freáticos con agua dulce uh-huh. y detener el avance del mar precisamente para que no se contamine de agua salada uh-huh. el manto freático, ¿no? Entonces, pareciera que llegar al restaurante y consumir el camarón, pues no tiene ningún problema. Uh-huh. Pareciera. Pero la realidad... Eso creemos. Exacto, entonces, pero la realidad es otra, ¿no? Es muy distinta, el impacto que tiene sobre el ecosistema es muy grande. Y eso es tan solo, digamos, por mencionar un producto, ¿no? Uh-huh. De los muchísimos que consumimos a diario. ¿Qué podemos hacer para tener un poquito más conciencia o para conocer qué son los productos que consumimos y que hacen más daño a la hora de seguirlos consumiendo, ¿no? Claro, pues hay, digamos, primero que nada creo que hay que entender como la relación de lo que consumimos, de dónde viene, como decían al principio, o sea, que forma parte de una gran cadena, ¿no? O sea, hay que entender las relaciones que tiene nuestro alimento, la crema que utilizamos, las ceras, muchísimos productos que utilizamos a diario que no necesariamente son alimentos, provienen de los servicios que nos prestan los ecosistemas. Uh-huh. Entonces, primero que nada, lo que yo haría es invitar a todos a que conocieran un poco más sobre los ecosistemas que nos rodean, ¿no? Por ejemplo, muchas personas no conocen los ecosistemas que nos rodean y los servicios ambientales que nos prestan aquí tan solo en el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Uh-huh. O sea, que sabemos que está el Bosque de la Primavera, sabemos que está, algunos saben que está ahí Cerro Viejo, tal vez los que vivan más cerca de Tlajomulco, uh-huh. pero no imaginan el servicio que presta, la Barranca también, el lago de Chapala, ¿no?
Y esos son ecosistemas que forman, digamos, una cadena que a toda la ciudad y a todos nos beneficia. Nosotros consumimos a diario sus servicios. Del Bosque de la Primavera consumimos una parte importante de la ciudad, consumimos agua. De Cerro Viejo consumimos el aire limpio. Y por ejemplo, y de La Barranca es un centro de captura de contaminantes que no capturan, por ejemplo, en otras zonas, por la manera en la que se mueve el aire y demás. Entonces, a nosotros a diario, cuando nos despertamos de hacer nuestras actividades, pues a diario consumimos estos servicios que están ahí y que son gratis, ¿no? En apariencia, porque no nos damos cuenta. Entonces, como decimos, que por ejemplo, en el caso de los bosques, ¿qué podemos hacer? Pues evitar comprar, por ejemplo, casas cerca del bosque, porque lo que está propiciando es aumentar la presión sobre los terrenos que están ahí, ¿no? Claro. Entonces comprar una casa cerca de ahí pues tiene efectos directos sobre la biodiversidad y los servicios ambientales del ecosistema. Por ejemplo, en el tema del agua, ¿no? Que tenemos consumimos a diario agua, dependiendo de la zona de la ciudad, algunos consumen del agua de Chapala, otros consumimos del Bosque de la Primavera, pues es lo mismo, hay algunas zonas donde el agua, por ejemplo, si viene la primavera, pues es lo mismo. No, hay que ahorrarla, hay que cuidarla, o sea, lo que ya sabemos, los mensajes que nos han inculcado durante años, pero que están ahí, que hay que hacerlos, ¿no? Ese es uno. Que no acabamos de entender. Y ya, por ejemplo, en el tema de los alimentos, que es más complejo, pues ahí sí, por ejemplo, hay que leer, como bien sabemos, las etiquetas, ¿no? O sea, entender qué es lo que contiene. Y después de ahí, entonces, buscar los vínculos para entender dónde viene. Por ejemplo, las cremas. Un producto que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años en la industria. ¿Las cremas para corporales? Okay. Es el aceite de palma. Y entonces el aceite de palma tiene una historia ya bastante bien documentada y trágica, por ejemplo, sobre todo en Asia, donde empezó, digamos, un boom porque es un producto que es muy versátil tanto para la industria alimenticia como para la industria cosmética. Y entonces, conforme ha aumentado el consumo de productos de belleza y alimentos, pues ha aumentado la necesidad de producir más. Entonces, en Asia lo que ha sucedido es que bosques completos se han tirado y se cambian por plantaciones de aceite de palma. Pero aquí, por ejemplo, cuando decimos que un bosque se retira, no solo estamos hablando de que se tiraron los árboles. O sea, junto con eso fue toda la flora y toda la fauna. Claro. Y se intercambió por otro ecosistema diferente. Ajá, completamente distinto. Lo más seguro es que no correspondería a ese tipo de suelo, ¿no? Ajá. Y digamos, Asia no es el único que está sufriendo el problema. Inclusive ya hay regiones de Chiapas donde se tiene planeado sembrar aceite de palma, ¿no? Y que son regiones ya bastante vulneradas por la tala. En Brasil, y todo esto ha sido por el aumento en la demanda del producto. Sobre todo de cremas corporales, ¿no? O sea, entonces, el aceite de palma. Sí, y de hecho hace poco hubo una campaña muy grande en contra de un chocolate, precisamente porque utilizaban el aceite de palma. ¿Ah, sí? Entonces, porque es que tiene muchas características tanto sí, sobre para todo alimento porque eleva el nivel calórico del producto. ¿Es el chocolate de los besos? Es el chocolate de... ¿Los quises? No, es uno rojo. Ándale. Uno rojo muy famoso, que son barritas. Bueno, híjole, ¿a poco tiene aceite de palma? ¡Demonios! Pues ni modo, hablando de esto no sabemos, ¿no? Y esto que digo, por ejemplo, está buenísimo. También distinguir entre necesidad y deseo, ¿no? Claro. Porque, híjole, es que quiero muchísimo ese chocolate, pero si dejo de consumirlo y me aguanto, pues estoy ayudando a no contribuir, por ejemplo, a estas plantaciones de los bosques de aceite de palma. Ahorita que me preguntabas qué podemos hacer ahí, lo que sucedió es que los consumidores se organizaron para demandar a la compañía y decirle, certifica de dónde viene tu aceite. Okay. O sea, certifica que el aceite que tú estás produciendo, pues sí sabemos que dañó, pero certifica que no vas a crecer más y que los procesos que estás utilizando son los menos dañinos para producir el aceite. Oye, y digo, poco que ver con lo que voy a preguntar, pero a ver, por ejemplo, ahorita están alternativas para productos de limpieza, para cosméticos también el aceite de coco, ¿no? Y entonces, ¿qué puede llegar a suceder si entonces muchos
muchos productores quieren empezar a utilizar el aceite de coco para producir más productos, valga la redundancia, que sean amigables con el medio ambiente. ¿Puede llegar a suceder esto mismo, que haya tal explotación de aceite de coco que luego salga más caro el caldo que las albóndigas? Sí. Vulgarmente dicho. Sí, claro que sí. El problema, volvemos al principio, es la gran demanda. O sea, somos demasiados y demandamos demasiado, ¿no? Sí. Entonces, al final, gran parte de nuestra responsabilidad es moderar nuestro consumo. Uh-huh. O sea, muchísimo corresponde a nosotros en cuánto consumimos, precisamente no caer en el asunto de la publicidad engañosa, ¿no? Que nos invita y nos incita y voy y lo compro. A que queremos más y que queremos ahora eso. A mí ni se me antojaba, pero ya nomás de escucharte ya se me antojó, digo, ¿no? O sea, ahorita podemos ir aquí a la tienda de las 2X a comprarlo. Son muy buenos. No, mejor compramos uno de la broma de Teo. Bueno. ¿No? Okay. No, digo, también sí, claro, es como esa parte. Sí, claro. También eso, o sea, hay que premiar alternativas que beneficien otro tipo y otros métodos de producción. ¿No? Si compramos, por ejemplo, un chocolate orgánico, no es lo mismo que comprar un chocolate industrial. Sí, claro. Que ya tiene aditamentos que está utilizando la industria y que tienen un efecto grande. Sabemos que el orgánico, pues, no va a ser así. Claro. ¿No? Entonces, hay alternativas, pues, no solo quedarnos y no disfrutar del chocolate. Malditos que nos hacen adictos a ese sabor buenísimo. Yo creo que le ponen algo para que sepa así de... Aceite de palma. Aceite de palma. Norman, ¿qué podemos encontrar en esta escuela de consumo? Si nos metemos y hacemos clic, ¿qué vamos a ver? ¿Nos vamos a asustar? Porque ya contaba Maite que el chiste no es como asustar, sino hacer conciencia, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en esta escuela de consumo? Claro, mira, la escuela de consumo, de biodiversidad y consumo, cuando ustedes entren, ahí lo que encuentran, pues básicamente son los principales alimentos que consumimos a diario, digamos, el café, el camarón, el maíz, leche, ¿no? Bueno, lácteos. Vienen y ahí cuando le das clic te da, por ejemplo, cuál es el impacto, te explica cuál es el impacto que tiene ese producto y además te ofrece también las alternativas, digamos, al consumo de ese producto, ¿no? Por ejemplo, no te dice, no comas camarón, te dice, mejor investiga cuando compres en el mercado, por ejemplo, en este caso en el mercado del mar, pues vas y compras, de dónde viene el camarón, o si es un camarón de estero o es un camarón que no fue de estero, desde granja, de dónde es. Ajá. Y en este caso, por ejemplo, bueno, y si no te sabe decir el del puesto de pescados, ese es un gran eso problema, es lo más probable. Sí, ahí la cosa es buscar. Usted cómpremelo, va a decir. Es bueno, es de calidad. Hay algunos comerciantes que sí saben siempre de dónde viene su producto y te dicen, no, pues lo traen de tal estado. Y lo traen de tal lugar. Pues sí me ha tocado verlo, pues que les preguntas y te dicen de dónde viene. Otros pues sí de plano no, entonces pues sí preferir y premiar a los que saben de dónde viene su producto que a los que no, ¿verdad? Viene por ejemplo también el café, que es uno de los productos más utilizados en el mundo, ¿no? Que se consumen a diario. Y bueno, las implicaciones, sobre todo es un producto que tiene muchísimas implicaciones sociales. Eso. Porque, o sea, hay que entender que los problemas ambientales pues no son problemas aislados solo es un problema del medio ambiente, no, es un problema integral que tiene que ver con cuestiones culturales, con cuestiones económicas y sociales. Entonces, esa es la complejidad de los problemas ambientales, ¿no? Y el café es uno de ellos porque pues es un producto que es barato, que se tiene que vender muchísimo volumen para que los agricultores puedan tener digamos una ganancia. Y luego se enfrentan al tema de los intermediarios y demás. Y entonces, bueno, en el tema del café se han hecho varias certificaciones que precisamente ayudan a que no haya intermediarios en la cadena, entonces los agricultores tengan más recursos, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de los cafés orgánicos, pues sí, los cafés orgánicos pues sí tienen la ventaja de que fueron sembrados de otras maneras y aparte pues están como más insertos en estas dinámicas de comercio justo, sin intermediarios, entonces... Y ahí pues sí, también es lo mismo, o sea, tratar de premiar, sí, muchas veces la alegata es, el producto es más caro, ¿no? Y eso es lo que dicen muchos, es que si compro el huevo orgánico es más caro, es que si compro es más caro, pero también es más caro, pero ¿qué vale más? O sea, tu salud, ahorita a lo mejor no tienes efectos, por ejemplo, el uso de plaguicidas, ¿no? Por más, pero en 10 años a lo mejor tu cuerpo sí lo va a manifestar. Pues como una inversión, ¿no? Claro. A tu salud. Que además, quizá porque los productos son
tan limpios, te duran más, ¿no? O sea, no tienes que consumir a lo mejor las mismas cucharadas o el mismo cantidad de detergente de un detergente comercial que de algo que está hecho, pues que es orgánico. Y la otra que es súper importante es que entender que estamos viviendo en un momento de consumo de monodietas, monocultivos, bla, bla. Y si queremos preservar la biodiversidad, que es súper importante para poder sobrevivir en el futuro, hay que consumir biodiversidad. O sea, es la mejor manera de conservarla, es consumirla, ¿no? Entonces, tener muchas alternativas de alimentación que no solo sea una. Y eso tiene un gran impacto sobre el medio ambiente, positivo. Nuestra rutina, a lo mejor cuando vamos al súper, al mercado, etcétera, ya es agarrar el aceite de esta marca porque me gusta, porque está bonito, porque X, y no nos fijamos si está hecho en México, si viene de otro lado, etcétera. ¿Es mejor consumir productos que estén hechos en el país o también existen aquí en el país empresas que están acabando con muchos ecosistemas? Sí, hay los dos escenarios, ¿no? O sea, tanto empresas que sí, o sea, que consumir local, pues tiene un efecto positivo porque su huella de carbono es menor, ¿no? Claro. Pero consumir local y consumir sobre todo lo que se produce en temporada, pues quiere decir que estamos teniendo un consumo relacionado muy directamente con la biodiversidad del lugar, ¿no? O sea, consumimos, por ejemplo, el tema de las pitayas aquí en Guadalajara, ¿no? Ahí estamos consumiendo biodiversidad y estamos consumiendo un producto local. El membrillo, ahora, por ejemplo. El membrillo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que se han ido perdiendo eran la dieta local, ¿no? Y las hemos abandonado por dietas, pues más industrializadas. Pero esos tienen efectos directos sobre la biodiversidad, o sea, tienen un efecto positivo y también en la economía de las personas que viven de eso, ¿no? Entonces, sí hay empresas que tanto locales como internacionales tienen igual los mismos efectos dañinos, como no las hay, ¿no? Entonces, ahí sí también es una cuestión de investigar cuáles empresas tienen mejores prácticas corporativas y sobre todo de producción. Y es que aunque nos dé un poquito de flojera leer y lo que dicen preguntar, ¿no? Ya en las primeras escuelas de consumo nos comentaban, tenemos derecho a la información, tenemos derecho a saber de qué está hecho, el proceso que pasó para llegar a nuestras manos. Y repito, aunque nos dé poquita flojera, hay que preguntar y hay que informarse para decir, ok, voy a consumir pero no, mejor porque hizo menos daño, porque es más natural, etcétera. Sí, y relacionado con esto que estás comentando, Ale, también hay otra cosa que es todo un tema y supongo que lo toca esta Escuela de Biodiversidad, los productos que han sido probados en animales, por ejemplo, ¿no? Sí. Sobre todo los productos de limpieza, perfumitos, etcétera. Cosméticos, más que nada. Sí, ese es un tema y sobre todo, pues como está muy relacionada a la industria cosmética, ahí sí que las principales consumidoras de cosméticos pues son las mujeres, ¿no? ¿Eso crees? Uy, aquí en Jalisco, ¿no es cierto? Una bromilla. Entonces es una industria muy ligada a un género, ¿no? Sí. Entonces ahí sí. Bueno, los metrosexuales, pues, sí, ¿no? Los modelos. Oye, utilizan más que tú y yo juntas, ¿sale? No, perdón que te interrumpa. Pero sí es o sea, ahí sí es todo un tema el tema de las pruebas en animales. Porque sí son, o sea, los laboratorios, las condiciones en las que los hacen sí son tremendas, ¿no? Entonces en esta escuela de consumo, ¿ustedes tienen alguna lista de ahí vienen, por ejemplo, de productos y qué pasa con ellos? Sí, o sea, vienen, por ejemplo, los principales alimentos que tienen, digamos, el mayor impacto al momento de consumirlos y las alternativas al momento de consumirlos. Pero un ejercicio que podrían hacer, por ejemplo, en su casa es pregúntenles a sus abuelitos, o sea, ¿qué comían antes? O sea, y si se ponen a ver el recetario antes, o sea, hay un montón de postres y demás que tienen ingredientes que hoy ni siquiera los escuchan nombrar. Porque ya nos los acabamos, ¿no? Y más que no se acabaron, es lo que les comentaba que pasamos a la monodieta. Y entonces nos olvidamos de la biodiversidad, que fue lo que nos dio sustento para llegar a donde estamos. Claro. ¿No? Qué tontos. A mí me tocó ver, ¿no? Como seres humanos. Claro, a mí me tocó ver en internet una foto buenísima que decía: consume comida orgánica, o como le llamaban nuestros abuelos, comida. Claro. Es que cómo ha evolucionado todo, que ahora ya tienes que volver a lo que antes era normal. Claro. No, y por ejemplo, en el tema de biodiversidad, por ejemplo, cuando dicen ¿por qué es tan importante? Porque estamos en un escenario de cambio climático, ¿no? Y entonces cuando dependemos solo de una especie de maíz, solo de una especie de gallina, ¿no? Son súper vulnerables a las plagas, a las enfermedades, ¿no? Cuando consumimos con la biodiversidad, ¿por qué es importante? Porque
al tener especies de muchos tipos, si a una le enferma algo, a la otra no. Entonces eso garantiza que si perdemos, por ejemplo, si estamos produciendo aves, ¿no? Y tenemos de muchas especies, a lo mejor se enferma una o dos especies, pero no las 5 que tenemos. A todas. ¿No? Entonces no se puso en riesgo nuestra alimentación. Pero en el modelo actual estamos llegando al punto en el que estamos en riesgo, todos los cultivos están en riesgo. Pues es que echaron... Perdónale. ¿Cuántas veces nos dices, es que se van a sacrificar tantos cerdos o tantas aves porque se enfermó una y ya se enfermaron todas? Y se murieron todas. Por echarle todos los huevos a una misma canasta, ¿no? Y que aparte son especies que ya se modificaron genéticamente y demás. Además. Que todavía ya se intervinió todavía más, ¿no? Entonces el proceso ya es muy artificial y muy desligado del medio ambiente. Y entonces cuando tenemos especies de muchas, pues entonces garantizamos que nuestra supervivencia que nuestra raza pueda seguir mantenerse aquí en el planeta, ¿no? Claro. Porque ese fue el principio por el que se desarrolló el intercambio de semillas entre los primeros humanos cuando empezaron a sembrar. Sí, lo que pasa es que escuchamos la palabra biodiversidad y es como si fuera algo nuevo, un concepto nuevo. Pues no, la biodiversidad, nacimos de la biodiversidad. Y como si fuera algo que está allá. Sí. Cuando vamos así, vemos la selva o vemos la mariposa en el bosque. Y allá está, ¿no? Está allá, pero no. No. Contrario. Bego, y aunque fuimos muy malas anfitrionas y no dimos los teléfonos ni el Facebook, se comunicó Alejandrina Maciel, muchas gracias. Quiere mandar saludos a nosotras, a Bego Ale y al invitado del colectivo ecologista y le gusta mucho el programa. Muchas gracias por tu llamada, Alejandrina. Pues sí, muchas gracias. Pues sí, y perdón, una disculpa. Se nos fue. Norman, pues por favor, la dirección para entrar a esta escuela virtual de consumo. Sí, la dirección es www.seg.org.mx. Ahí encuentran en la página web, encuentran el icono, dice Escuelas Virtuales de Consumo. ¿Es ORG o .com? No, .org. Ok, por ahí las personas que nos están viendo en televisión estaba un poquito incorrecta la liga, pero es www.cej.org.mx. Okay. Y ahí luego encuentran el icono de Escuelas de Consumo. Ahí le dan clic y les abre y ahí están todas las escuelas. Ahí viene, es la cuarta escuela, es la de biodiversidad y consumo. Y bueno, en Facebook pues también nos encuentran como Colectivo Ecologista Jalisco y en Twitter como SEG México. Mucha información. Pues ahí tienen todas las ligas y maneras de contacto para seguir aprendiendo acerca de qué consumir, cómo consumir, por qué consumirlo y por qué no. Claro, todas las alternativas. Pues nos vamos, Ale. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a Norman, muchas gracias, Bego, y nosotros estamos por aquí mañana nuevamente para hablar de un evento que tienen nuestros amigos de Patitas y Bigotes, adopciones y muchas cosas interesantes. Hasta mañana, que la pasen muy bien. Gracias, Norman, nuevamente. Gracias y feliz miércoles. Gracias. Haz eco. Vive eco.